Hola, estamos en una nueva entrevista en Cita de Libros y me complace poder presentarles a Mariana Trabacho. Ella es escritora y psicóloga argentina que ha publicado varios libros de novelas y de cuentos. Como novela, el año 2016 publicó Como si existiese el perdón y en 2022 Quebrada, que es el título que hoy día vamos a conversar. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchísimas gracias por el convite, María José, querida, un gusto conocerte. Igualmente. Bueno, y para poder comenzar a introducirnos en tu obra, me gustaría empezar por señalar que quizás tu obra ha sido un poco conocida por tener ciertos elementos del realismo mágico, ¿cierto? La presencia de lo fantástico en el cotidiano de tus personajes, también los lugares inhóspitos, un poco desérticos, ¿cierto? También marginales, sobre todo en esta historia que es Quebrada, que también cumple un poco con este género que se llama el road movie, que es un tipo de relato que está como en constante movimiento. Ahí ya tú nos podrás contar un poquito más. Y ya para poder comenzar, te quería preguntar qué fue lo que te inspiró para, para dar vida a Quebrada. Bueno, cómo no. Mira, muchas veces me pasa a mí que, digamos, encuentro qué es lo que hice después de haberlo hecho, ¿no? Soy una persona que se sienta a escribir sin tener la menor idea de lo que va a escribir, sin ningún plan. No tengo la menor idea de qué personajes van a aparecer en el mientras tanto de la escritura, y de hecho lo que más disfruto de la escritura es eso, es ese no saber, ¿no? Es que me sorprenda la historia. Las pocas veces que me senté a escribir como con una noción de lo que quería narrar, me aburrí tremendamente, ¿no? Porque de alguna forma, si ya sé lo que va a pasar, ¿para qué lo voy a escribir? En cambio, de esta manera es como que la escritura me queda como una dimensión de descubrimiento, ¿no? A ver a dónde me lleva un personaje. Y solo a partir de una voz. Entonces, en el caso de Quebrada, yo había leído muchos años antes de empezar a escribirla una entrevista a una maestra rural que había tenido un accidente a lomo de mula yendo de su casa a la escuelita rural a dar clases. Y había sido un accidente tremendo, y en realidad ella, si no la encontraban esa noche, se moría porque estaba lastimada, sola y en el medio de un entorno como el que se narra en La Quebrada, muy seco, muy hostil, muy de intemperie. Eh, y el fraseo en la entrevista de esta maestra, que yo la leí, era tan bello, su manera de hablar era tan elocuente, y tenía una música, tenía un ritmo tan peculiar, que tomé notas, 2 o 3 notas de esa voz, porque no quería que se me perdiera esa sintaxis, esa gramática. A mí me parecía que desde esa gramática se narraba todo un paisaje, y se ponía de pie un personaje, ¿no? Como si ya lo estuvieras viendo en 3D. Ella, por ejemplo, decía: yo que me andaba llevando a las patadas con Diosito últimamente, y que se encuentra rezando esa noche para que la encuentren, ¿no? Entonces tenía esto. O en un momento el periodista le pregunta: ¿y cuánto tardaba usted en ir de su casa a la escuela, ¿no? A lomo de mula. Dice: se echan 2 días como se echan 4, según los vientos, ¿no? Entonces ya toda la gramática partida tan singular de la voz de esta maestra rural fue la que quise explorar al inicio de Quebrada, ¿no? De ahí surge la voz de Lina, y creo que un poco después sí, ya desde la voz de Lina surge la voz de Relicario, ¿no? El esposo. Lina es esta mujer que vive en la Quebrada y que ya un poco por hastío, ¿no? Decide abandonar esa tierra. Y Relicario, su esposo, que le dice: ¿a dónde vamos a ir? Que ya estamos grandes. O que le dice: la tierra no se abandona, los muertos no se abandonan, ¿no? ¿A dónde vamos a ir, Lina? Y Lina, bueno, llegó un momento que igual, ¿no? Agarra y se va, nomás, se va. Y Sí, Relicario se queda con ese dilema, ¿no? De cómo, cuando él la empieza a extrañar, porque al principio tenía bronca que la mujer se le había ido, pero después la empieza a extrañar y se da cuenta de que no quiere estar solo en ese rancho. Pasa que el dilema de Relicario no era un dilema menor, porque por un lado era cómo seguir mi deseo, cómo ir a buscar a Lina sin romper un mandato, porque el personaje de Relicario no era un personaje que fuera a romper mandatos. Entonces, cómo unía esos dos extremos, ¿no? Y creo que la resolución a la que llega es la única que puede tomar, para seguir su deseo sin romper el mandato, ¿no? Que es hacer lo que hace: canjear el rancho por un burro, una carreta, y arrancar ya, con los padres nomás, a cuestas. claro, y tener que arrastrar a los padres. Exacto. Eso me llamó mucho la atención en tu novela y en ese sentido también te quería preguntar cuál es el papel que juega la naturaleza y también el papel de los muertos, que encuentro que es súper importante en el relato que cuentas. Sí, ahí por ahí hay como algo un poco simbólico, ¿no? Porque lo que hace en el texto Relicario es
es concreto, ¿no? Él va al cementerio, desentierra los cadáveres, los carga en la carreta y se va nomás con los padres literalmente a cuestas, ¿no? De allí un poco también el nombre de relicario cruz, que era que yo sentía como que iba arrastrando también, ¿no? Esa cruz, ese peso por el camino, por no poder romper el mandato, ¿no? Concretamente. Entonces sí que hay algunas cosas que se pueden leer en un plano tal vez un poco más simbólicos, ¿no? Como pueden tomarse como no tan literalmente, pero bueno, en el cuento ocurren literalmente. O están puestos de esa manera, ¿no? Un poco alegórica. Y la pregunta era, porque me fui con lo de relicario y sus muertos. Sí. Sobre los muertos y sobre... Sí, bueno, eso responde a la pregunta sobre el papel que juegan los muertos en tu novela, y la otra pregunta que está sobre la misma es la naturaleza, el paisaje inhóspito, lo desértico. Sí, por eso me fui un poco por las ramas, te pido disculpas, porque en efecto, ¿no? Porque también pasa lo mismo que pasa con los muertos, con el paisaje. Hay algo, como yo te dijera, como orgánico, es decir, el paisaje también termina siendo metáfora de una intemperie interior, ¿no es cierto? Es una intemperie muy grande todo. Es un poco como ver los hombres a la buena de Dios, las mujeres ahí a la buena de Dios, no es como vernos como humanidad a merced de esas inclemencias, ¿no? Y cómo uno se va forjando en esos territorios hostiles, que en definitiva es un poco como estamos siempre, ¿no? Un poco en soledad y un poco lidiando con el día a día, con el destino, con lo que nos va tocando por el camino, de esa manera, ¿no? Un poco siempre a la intemperie, siempre armando con lo que tenemos a mano, ¿no? Y con los fantasmas que puede ahí representar el pasado, ¿cierto? Sí, bueno, por eso, y volviéndolo, a los muertos y a los fantasmas, bueno, hay como algo de las raíces, ¿no? Porque en definitiva también esta novela trata un poco sobre las migraciones, ¿no? Entonces está todo el tema del desarraigo, es decir, qué cosas nos llevan a veces a abandonar nuestra tierra, cuándo es que una tierra te expulsa, ¿no? Cuándo es que una tierra no te puede dar el cobijo que vos necesitas para enraizarte. ¿Y qué pasa cuando vos te vas entonces de tu tierra, te vas a otro lugar, migrás y en ese camino de migraciones, por un lado pasa esto, que vas como buscando arraigarte, y por otro lado, un poco como narra García Márquez en 100 años de soledad, él dice en un párrafo, el narrador dice, no arraigamos hasta que no tengamos al menos un antepasado bajo esa tierra, ¿no? Mientras tanto somos meros migrantes, meros errantes, que abandonamos una raíz, abandonamos una tierra y no hemos logrado aún enraizar en otra parte, ¿no? Apropiarnos de otra tierra. Porque en parte es así también, cuando uno deja su tierra, deja atrás muchas cosas, deja la cultura, deja muchas veces la lengua, y como una cosa, y es un ejercicio a veces como muy complejo, sobre todo, arraigarse en otra parte, ¿no? Vas hilvanando familias con hilachas, con esas personas, vas tejiendo, hay algo que rescata Quebrada también de eso, ¿no? De cómo uno va hilvanando vínculos sociales muy bellos con lo que se tiene a mano, ¿no? Con lo que uno se va encontrando en el camino, que hace un poco de familia y que hace un poco de cobijo en esos territorios de cierto desamparo que te da el haber abandonado tus raíces y haber abandonado tu tierra, ¿no? Quizás por eso Relicario siente la necesidad de llevárselo a cuestas, pero bueno, uno en general no hace ese ejercicio y le quedan en esa otra parte, ¿no? Por eso hay un epígrafe en la novela también, que es un poema de una poeta portuguesa que se llama Sofía de Melo, que dice que ella deja el sertão, ¿no? Esa tierra seca, que refiere al nordeste de Brasil en este caso, pero uno deja el sertão, uno deja el mar que hay ahí, deja su tierra, sus aguas en este caso, y que cuando uno se va, esa cosa, ese lugar, esa tierra no está más en ninguna parte, ¿no? Es como quedó allá, pero eso ya no está más, porque un poco el desarraigo también implica esos ejercicios, ¿no? De ciertas pérdidas también y de ciertas reconstrucciones que se hacen. Sí, oye, bueno, algo de todo esto intenta retomar Quebrada, ¿no? Un poco en sus páginas. Sí. Y te quería preguntar sobre eso, claro, uno de los grandes temas complejos que nos aquejan hoy día como sociedad es la migración, y sobre lo mismo quería saber si existe alguna relación entre la novela y tu propia experiencia. Sí, no hay duda. Yo nací en Rosario, tenía 2 años cuando mis padres se mudaron a la ciudad de San Pablo, en Brasil, me crié allí y luego regresamos, no es un regreso, vinimos a Buenos Aires, porque es una ciudad nueva también. Entonces sí, hay un cuento hermoso de Juan José Saer, escritor argentino, que se llama A Medio Borrar, que hacia el final del cuento hay un personaje que se llama Tomatis, que habla del exilio, se refiere al exilio y marca una diferencia.
del exilio cuando uno es un adulto y del exilio cuando sos niño, ¿no? Bien. Porque él por ahí plantea que muchas veces en esos exilios cuando se prolongan, a veces hay una frase muy bella al final del cuento que no la voy a decir exactamente de memoria, pero dice algo así como que uno cuando regresa a la tierra natal, cuando uno estuvo mucho en el extranjero, no va que viene el extranjero y se instala con uno en la tierra natal, dice, ¿no? Mira. Que eso puede pasar con un adulto, que cuando vos dejas tu tierra existe lo que llamamos la añoranza, la nostalgia, ¿no? Vos empezás a extrañar a veces un olor, un sabor, una comida, un abrazo, un amigo, algo. Pero el niño, cuando emigra de chico, lo que dice ahí en el cuento es que se le ensanchan las fronteras, porque en verdad uno no tiene a veces ni siquiera una lengua que añorar, ¿no? Uno no está todavía hecho, es decir, uno no ha arraigado, entonces no hay tal cosa como el desarraigo. No hay apego, no hay apego a la tierra, claro. Entonces, un poco a mí me pasa esto, ¿no? Que yo, al ser criada en otro país, en otra cultura, en otra lengua, mis padres nos anotaron a mi hermana y a mí en un liceo francés, estrictamente francés, no era franco-brasileño, entonces eso también era un enclave. Entonces fue una infancia un poco entre tres lenguas, entre tres culturas, porque también tampoco, digo, si yo venía acá era la brasilera, si estaba allá era la argentina, o sea, uno termina un poco como sin raíz, sin, no sé, ¿viste? Es como algo que todavía para mí es un estado de pregunta. ¿Qué es eso, no? ¿Y cuál es mi lengua? Y bueno, hay varias preguntas. Pero entonces yo creo que sí, que en efecto la novela está totalmente atravesada por esa cuestión, sobre todo además porque en esos años 70, cuando yo vivo en Brasil, mi papá era ingeniero y trabajaba en fábricas, era el boom industrial en San Pablo, y en las afueras de San Pablo, ¿no? Bueno, y yo iba mucho a esas fábricas de chica, del nordeste de Brasil había esta inmigración interna, ¿no? Estos migrantes internos, por búsqueda de trabajo, por sequía, iban a la ciudad de San Pablo, que era una cosa gigantesca, en búsqueda de un futuro mejor, de un posible trabajo, de comida, ¿no? En definitiva. Y yo me pasé mucho la infancia hablando y mirando esos personajes que habían abandonado su tierra, no por voluntad propia. A mí me gusta separar mucho lo que es la migración voluntaria, del que tiene los recursos y dice voy a probar suerte a otra parte, de las migraciones forzosas, ¿no? De ahí lo que hablábamos antes, cuando la tierra te expulsa, cuando de verdad no tenés otra opción, ¿no? Y ese era el caso. Entonces, yo me acuerdo siempre de una señora que se llamaba Iracema, que usaba un gorrito muy feo, naranja en la cabeza, y que a la hora del mediodía en la mesita de fórmica de la fábrica, de la cocina, se ponía así a escribir cartas a todo lo que había dejado en su sertón, ¿no? Entonces esos ojos eran de una melancolía tan grande, y a mí me interrogaba mucho eso también, porque yo también a mi turno era alguien que no estaba siendo criada, estaba la cultura del país de uno de origen, pero uno no tenía mucho esta familia ampliada, los primos, los tíos, tenía donde ejercitarlo mucho, ¿no? Cuando salías a la calle la cultura era otra. Entonces, y a pesar de la cercanía, ¿no? Porque a veces hasta tenemos extranjería dentro de nuestro propio castellano, ¿no? A veces cuando viajamos y vamos y estamos en un bar y escuchamos hablar nuestros otros españoles, nos perdemos, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo de traducción muchas veces, ¿sabes? ¿De qué estamos hablando? Es verdad. Bueno, es un ejercicio muy interesante. A mí la traducción también me parece como algo muy interesante, porque me parece que cada lengua supone una cosmovisión del mundo, ¿no? Te permite nombrar ciertas cosas del mundo y otras no. Y por lo tanto, un poco como decía Pascal Quignard, terminamos siendo esclavos de nuestra lengua, ¿no? Es decir, solo podemos pensar aquello que la lengua nos permite pensar. Y dentro de esa restricción, trabajar esto en el campo literario, donde vos tratás de trabajar con el lenguaje para tratar de decir algo de todo esto que estamos hablando y que es tan difícil de transportar a palabras, porque muchas veces son sensaciones, son emociones, son cosas que en verdad no están hechas de palabras, ¿no? Y que nunca el lenguaje es suficiente. Entonces, bueno... Además que el lenguaje que ocupas en tu novela es totalmente rural. A mí eso me llamó bastante la atención. Tienes que haber estudiado bastante para ocupar los modismos, porque se representa muy bien. Sí, es un efecto de ruralidad, ¿no? Fue tirando de la voz de esta maestra rural que yo te contaba, ¿no? Yo, en general, creo que cuando uno encuentra Borges lo decía mucho también, cuando... Es raro, pero cuando vos encontrás una voz, una gramática de una voz, una sintaxis peculiar, dice Borges, es como que tenés todo, tenés el personaje puesto de pie, ¿no? Porque de alguna forma como habla alguien, perdón, te permite saber qué puede pensar y qué no, qué va a hacer y qué no, qué puede decir y qué no, cómo lo va a decir. Y eso nos construye también, ¿no? El escenario donde esa persona se va a mover.
Entonces, bueno, sí, pero el trabajo fue así, fue como de que no se me perdiera más bien la cadencia de ella, ¿no? El esfuerzo fue más por ese lado que por inventarme la lengua, porque me la dio, me la regaló, vino dada, ¿no? Oye, bueno, y otra de las preguntas que quería hacerte sobre la novela es el significado del mar, que vendría a representar. Bueno, yo creo que se puede leer de varias maneras. Por un lado puede ser ese lugar al que nunca llegamos, ¿no? Hay una pregunta que es ¿dónde está la casa? En realidad la casa no está en ninguna parte, es el camino, ¿no? Es el camino mismo. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, uno siempre cree que está yendo a alguna parte, ¿no? Pero llegás ahí y no era, y Eso seguís. es como el poema de Cavafis, El camino a las Itacas. Claro, es siempre, caminante no hay camino, ¿no? Es como, Sí. ese camino al andar. Entonces un poco esto es ese lugar al que nunca se llega al mar. Y de hecho, no pasa esto en la, bueno, no spoilemos. Pero digo, es el lugar al que nunca se llega. Pero por otro lado, si tomamos las coplas a la muerte de su padre de Manrique, en definitiva, el mar es el destino final, ¿no? El mar es donde se acaba, es donde van los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Es donde termina el cuento, digamos. Y en el mientras tanto el camino. Así que un poco es eso. Muy Camino bonito. camino al Oye, mar. bueno, y ya para ir terminando, una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados en Cita de Libro, es saber en qué proyectos literarios estás actualmente y qué sorpresas nos tienes para el futuro. Bueno, mira, te voy a contar algo en la intimidad absoluta en la que estamos. Cuando terminé de escribir Quebrada, me quebré una pierna. Y eso decía Bolaño, ¿no? Que la literatura es peligrosa, entonces a veces uno lo experimenta. Bueno, y estuve postrada 6 meses en la cama. 6 meses. Entonces, Wow. un montón. Sí, sí, fue eterno, fue eterno. Ya al final contaba los días como un preso, más o menos. Bueno, y entonces escribí un libro que se llama Me verás caer. Y ese libro lo estoy mandando ahora, sale en mayo de este año en España y después acá en Argentina, que todavía no tenemos fecha, pero bueno, muy prontito ya sale en mi editorial hermosa y querida de España que se llama Las Afueras, con Francisco Llorca y Magda Anglés, que publicaron allá las 2 novelas que vos mencionaste, Como si existiese el perdón y Quebrada. Así que bueno, eso es lo que se viene ahora. Y ahora estoy escribiendo otra novela que me está devolviendo un poco al ámbito rural, así que no sé, estoy ahí lidiando nuevamente con la intemperie. Marguerite Duras, ella decía que uno nunca termina de escribir algo, ¿no? Es como vos querés decirlo, pero la lengua no te lo permite, entonces siempre te queda un resto. Y con ese resto te vas a escribir el próximo libro, ¿no? Es como que uno se la pasa tropezando con la misma piedra. Con la misma Y eso, piedra. escribir un libro, bueno, nada, y vas a seguir insistiendo sabiendo que no lo vas a poder decir, ¿no? El famoso fracase de nuevo, fracase mejor de Beckett. Pero es algo así. Así que nada, ahora sí, es como siento que estoy cayendo nuevamente en algún territorio inhóspito, a ver qué historia se me arma allí. Oye, qué interesante, Me verás caer, es un título muy sugerente. Bueno, Mariana, Gracias. te quería dar las gracias, sí, por tan interesante conversación y poder contarnos un poco sobre tu novela Quebrada. Ya después nos contarás en otra entrevista o en alguna reseña por ahí sobre Me verás caer. Así que esperamos pronto poder conocer esa historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, María José, por el espacio, por el cariño, por toda la disposición y tu trabajo. Muchas gracias y bueno, sí, que sea hasta pronto. Gracias, chao.